Muy bien, ya estuvimos hablando estos dos programas anteriores acerca del primero y segundo mandamiento. Ahora nos corresponde hablar acerca del tercer mandamiento que, como dije, es no tomarás el nombre de Dios en vano. Y hemos leído esa cita de Éxodo capítulo 20, versículo 7, donde enfáticamente se pueden leer o se pueden estudiar los mandamientos. Y el programa anterior el pastor habló acerca del orden de los mandamientos, de cuál es el orden de cada uno de ellos o cuáles son los mandamientos que como iglesia cristiana evangélica reconocemos. Ya dijo el pastor y detalló acerca de por qué no seguimos el orden que la iglesia tradicional católica tienen, porque ellos evaden el segundo mandamiento. Pero quiero hablar acerca de esto, y es que cuando hablamos acerca de no tomar el nombre de Dios en vano, quiero que usted entienda que cuando nosotros somos niños, lo primero que aprendemos en casa, o lo primero que nos enseñan a nosotros en casa cuando somos niños, es a pronunciar el nombre de papá o de mamá y posteriormente a decir nuestro nombre. Y cuando conocemos a una persona ya de adultos, cuando conocemos a una persona, lo primero que nosotros siempre hacemos es hacerle la pregunta acerca de cuál es su nombre. Cuando hablamos acerca del nombre de Dios, tenemos que referirnos o hablar acerca de Moisés y el nombre de Dios. Cuando nosotros leemos acerca de Moisés y el nombre de Dios, nos damos cuenta que Moisés, cuando tuvo el encuentro personal con el Señor allá en el monte Sinaí, la Biblia dice que cuando el Señor se manifestó a Moisés en medio de una zarza que ardía y no se consumía, dice la Biblia que el Señor le da la noticia y llama a Moisés para que esté delante de él. Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, yo te he escogido, te he llamado, te he puesto te he levantado para que te presentes delante de Faraón y vayas y libertes a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Y vas a pedirle al Faraón que deje libre a mi pueblo, a los hebreos que por 400 años habían estado esclavizados en Egipto. Ahora, esta es la gran pregunta que nos hacemos. ¿Por qué hablo acerca de ese relato o de ese encuentro entre Moisés y Jehová? Cuando el Señor le da la noticia a Moisés de que él es elegido para ir a libertar al pueblo, o para que le lleve el mensaje a Faraón que deje ir al pueblo de Dios y que lo libre de la esclavitud, Moisés le hace una pregunta bien enfática al Señor. Éxodo capítulo 3, versículo 13. Dice la Biblia: dijo Moisés a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les voy a responder? Esa es la pregunta que le hace Moisés a Dios. Recordemos que Moisés había escuchado historias, leyendas, quizás de los hebreos acerca de Jehová, de Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Quizás él había escuchado acerca de eso. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia nos damos cuenta de que Moisés estaba interesado en saber quién era Dios o cómo se identificaba. Y a continuación la respuesta que el Señor le da en el versículo 14 del capítulo 3 de Éxodo, el Señor le dice: y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así les dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. El nombre yo soy, en el lenguaje castellano o en la traducción al castellano, es equivalente a lo que nosotros conocemos como Jehová o Yahvé o Yahweh, y significa el eterno. De hecho, los hebreos no le dicen Jehová, ni le dicen Yahweh, ellos le dicen el eterno. Los hebreos así se pronuncian o así describen a Dios. Y ellos lo conocen como el que era, el que es
y el que va a de ser siempre. Pero la pregunta que Moisés había hecho, o la pregunta que a Moisés le había sido contestada en ese momento, Dios ya no era para Moisés un desconocido, porque Dios se identificó. Cuando Moisés le hace la pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo te presento delante de los hebreos? ¿Cómo les digo o quién les digo que me ha enviado? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Moisés ahora se da cuenta que Jehová tiene una identificación, que Dios tiene un nombre y se hace llamar Jehová o Elohim. Que Elohim es la palabra plural acerca de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. ¿Por qué hablar acerca de esto? Porque dijimos que el primer mandamiento nos dice que no debemos de tener otro Dios aparte de Jehová. El segundo mandamiento, el pastor nos enseñó que dice que no debemos hacernos esculturas o imágenes de nada, ni de lo que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, porque solo Jehová es digno de honra y de gloria. Ahora, el tercer mandamiento sigue en función a su nombre. Se refiere y nos dice que no debemos tomar el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano. Este tercer mandamiento también lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, verso 11. En Deuteronomio capítulo 5 vuelve a hablarse de los 10 mandamientos, porque dije hace unos días de que Deuteronomio es la segunda ley o la repetición de la ley para Israel. Y allí en Deuteronomio 5:11 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora quiero que hablemos acerca del nombre de Jehová. El nombre de Jehová es santo. El nombre de nuestro Dios es santo. Jehová es Dios. Y la Biblia dice que su nombre es santo. O sea, Dios es santo y su nombre también lo es. El salmista David lo dijo de esta manera en el Salmo capítulo 29, versículo 2. Dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Escuche, dice, dad la gloria debida o dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Relaciona a Jehová con su nombre porque eso es su identidad. Y el mismo Señor Jesús, cuando se refiere a Dios en la enseñanza del Padre Nuestro, el Señor nos enseñó a orar de esta manera. Jesús nos enseñó a orar de esta manera diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En otras palabras, tu nombre es bendito. El nombre de Jehová es santo. O sea, Dios en sí es santo y debemos de respetar el nombre de Jehová. De hecho, para los judíos, el nombre de Jehová era tan santo, el nombre de Jehová era tan santo que no se atrevían ni siquiera a pronunciarlo. Los hebreos, por temor a equivocarse, por temor a decir una palabra errónea respecto al nombre de Jehová, ni siquiera se atrevían a mencionarlo. Y para no violar el tercer mandamiento que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, los hebreos preferían no mencionarlo. Y se referían a Dios como Adonai. Se referían a Dios como Adonai, que significa mi Señor. Pero no decían Jehová porque tenían tanto respeto, le tenían tanta honra al nombre de Dios, que ellos no preferían mejor no mencionarlo para no cometer el error de tomar el nombre de Dios de una forma vana, como dice este texto. Ahora, tomar el nombre de Dios en vano. Parece ser que en nuestros días, hermanos, el temor y el respeto al nombre de Jehová se ha perdido. Parece ser que ahora medio mundo habla de Dios, habla de Jehová, y de allí que veremos algunas formas de cómo muchas veces, como muchas maneras solemos tomar el nombre de Dios en vano. No solo las personas no cristianas, sino a veces hasta los cristianos acostumbramos tomar el nombre de Dios en vano. Y es importante el estudio de este mandamiento para que seamos cuidadosos como los hebreos de no cometer el error de tomar el nombre de Dios en vano y de una forma equivocada, a veces por ignorancia y a veces porque no tenemos el cuidado a la hora de pronunciar nuestras palabras. Lo primero que quiero que veamos, de qué forma se toma el nombre de Dios en vano, y es que
Primero, cuando se usa de manera irreverente, irrespetuosa e insolente. De esa forma se toma el nombre de Dios en vano. Cuando una persona usa el nombre de Dios de una forma irreverente, de una forma irrespetuosa e insolente. Hay personas que se refieren al Señor de una manera despectiva. Yo he escuchado personas que dicen, no hombre, si yo amo al flaco. Hay personas que así se refieren porque dicen, estaba en la cruz el seco colgado. De una forma despectiva, de una forma totalmente equivocada. De manera irreverente se dirigen a Dios y de una manera que le llaman, no hombre, si el pana o el colocho es mi amigo. Hay personas que dicen, el hombre. Porque creen que decirle el hombre en vez de decir Dios, creen que con eso pueden tener una amistad como con cualquier otra persona, que incluso hasta le ponen sobrenombre a Dios creyendo que es lo correcto. Pero si trabajáramos para nosotros, si trabajáramos para un presidente, para el presidente de nuestra nación o de cualquier país, nosotros tendríamos que dirigirnos a esa persona como el señor presidente, con respeto, de una forma reverente. Deberíamos de hacerlo o lo haríamos de una forma respetuosa a esa persona. En la vida militar es igual. En la vida militar también se le da gran importancia al nombre o al cargo que ostenta una persona. Y el incumplimiento de la reverencia a ese cargo o a ese nombre es una regla que es tratado con mucha severidad. Cuando a un oficial en el ejército no se le rinde honor, no se le hace la reverencia debida, esta persona que se porte de una forma irreverente e irrespetuosa es tratada de una manera cruel y severa de parte de los oficiales porque le faltaron el respeto, porque el nombre debe ser honrado. En el ejército hay una insignia que dice que 1 hora de antigüedad se respeta. Lo que quiere decir es que cuando una persona tiene más tiempo de estar en el ejército o tiene un rango mayor, todos los demás que están debajo, los subordinados, tienen que hacerle reverencia. Esa es la ley militar. Hace un tiempo atrás se dio un suceso en la Ciudad de México. Una cantante estadounidense se dice que dio un concierto en una Ciudad de México. Y llamó algo la atención, que mientras ella estaba cantando y haciendo su concierto, uno de los bailarines le pegó a esta cantante en la parte trasera de la cantante con la bandera del país, con la bandera de México. Enseguida las autoridades de este país, de esta nación, reaccionaron de una forma molestos y exigieron que la artista fuera arrestada en ese momento. Exigieron que se le pusiera una multa grande por haberle faltado el respeto al símbolo patrio que era su bandera, la nación de México. Y oiga, y haber quebrantado el artículo número 32 de la ley de México que dice que se le debe de rendir honor y respeto a la bandera. ¿A qué me refiero con todo esto? Lo que trato de dar a entender es que si un presidente, que si en la fuerza militar, los oficiales, y si en un país los símbolos patrios se respetan y merecen el respeto y la reverencia debida, cuánto más nuestro Dios, cuánto más el nombre de Dios, el Señor que nos ha dado la vida, que nos ha dado todo lo que nosotros tenemos y somos, cuánto más respeto merece el Señor. Y Él tiene el poder, Él nos creó, tiene el poder para crear al hombre y tiene el poder para quitarnos la vida. Si se le rinde honor y respeto a un presidente, a un militar, a un oficial y a un símbolo patrio, ¿cuánto más se le debe de honrar el nombre de Dios? Se debe de honrar su nombre porque Él es santo, Él es nuestro Dios. Dios es santo y como ya dijo el salmista David, su nombre también es santo y hay que dar la gloria de vida a su nombre. Y debemos de tener muchísimo cuidado, hermanos. Mucho cuidado con el uso que le damos nosotros al nombre de Dios.
Mucho cuidado, porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Dios. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Él es el Todopoderoso, como decían los hebreos, el Eterno. Pero también se puede tomar el nombre de Dios en vano, en segundo lugar, cuando se usa para hacer juramentos. Cuando se usa para hacer juramentos. Los judíos en la antigüedad usaban juramentos en su vida cotidiana. Ellos acostumbraban a hacer juramentos, ya sea por dar fe de una palabra que habían declarado o de un negocio. Ellos acostumbraban a hacer juramentos. Es más, el juramento era una ordenanza bíblica para los judíos. Cuando usted lee la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, verso 13, Deuteronomio 6, 13, si me quiere acompañar, el Señor dice en Deuteronomio 6, 13, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Entonces estoy diciendo que para los judíos el juramento era una ordenanza divina, venía de parte de Dios el jurar. Atención a esto, estoy diciendo que para los judíos jurar era una ordenanza divina, venía de parte de Dios. Usar el juramento ante una palabra que se había declarado. Usar el juramento cuando algo se quería dejar bien sentado, bien claro. Deuteronomio 6:13. El Señor dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Pero el problema es que llegó un tiempo donde para los israelitas el juramento ya no se le daba el respeto ni tampoco se le daba la importancia debida. Se volvió una costumbre. El juramento que el Señor les instituyó a ellos de que debían de jurar por el nombre de Dios cuando algo era real, ellos comenzaron a agarrarlo como una rutina, como una costumbre. Si ellos prometían algo, lo cual no estaba seguro de cumplirlo, si un judío prometía algo, lo cual no estaba seguro de cumplirlo, entonces ellos juraban por el cielo, por la tierra, por la ciudad de Jerusalén e incluso juraban por su cabeza, o sea, por sus propias vidas. Ellos juraban por estas 4 cosas, por el cielo, por la tierra, por la ciudad de Jerusalén y por su propia vida. Fue por eso que el Señor Jesús le llama la atención. El Señor le llama la atención en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, versos 34 al 37. Porque ellos estaban tomando el nombre de Dios en vano. Ya dije, no era pecado para Israel jurar en nombre de Dios, en nombre de Jehová. Era un mandato divino, jurar en nombre de Jehová cuando algo era cierto. Pero se había vuelto una rutina, una costumbre, que comenzaron a agarrar el nombre de Dios para cualquier cosa, incluso hasta para mentir. Mateo capítulo 5, verso 34 al 37, el Señor Jesús les dice, pero yo os digo, no juréis. Oiga, allá en Deuteronomio 6:13 el Señor le dice, vas a jurar por el nombre de Jehová. Ahora Jesús viene y les dice, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque la tierra es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. O sea, tú no tienes poder sobre tu propia vida. Verso 37. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Les instituí por orden divina de que juraran en mi nombre cuando algo era real. Cuando había necesidad de hacer un juramento, tenían que jurar por mi nombre. Pero ustedes lo han convertido en una rutina, en una costumbre, y ya están tomando mi nombre en vano, ya lo están haciendo de una forma equivocada. Ahora les digo, no juren ni por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios. No juren por la tierra, porque la tierra es el estrado de los pies de Dios. No juren por Jerusalén, por la ciudad, porque es la ciudad del gran rey, es la ciudad santa del Señor. Y ni juren por su cabeza, porque ustedes no pueden quitarse la vida, ni pueden darse la vida a sí mismos.
Así que cualquier cosa que hagan, sean claros, sean sinceros, que su hablar sea sí, sí o no, no, porque más de esto, de mal procede. O sea, no pueden tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, como creyentes, debemos aprender, hermanos, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. No hay necesidad de tomar en vano el nombre de Dios por cualquier situación. Hay gente que incluso cuando habla dice, por Diosito que se lo juro, y están mintiendo. Por Dios yo le prometo, por ejemplo, si a usted lo agarra la policía por incumplir una ley, o por ejemplo se tira un semáforo en rojo y un policía lo ve y le va a hacer una multa, un ticket, y le pregunta por qué se tiró el semáforo en rojo, siempre uno dice, es que iba preciso, o es que tengo a alguien enfermo, y está mintiendo, simplemente porque ya lo acostumbra a hacer. Y mencionamos el nombre de Dios. O incluso cristianos que dicen, el pastor le pregunta, hermano, ¿y por qué no viene al culto? Es que no pude, viera que yo hice lo posible, pero no pude venir. Hermano, ¿y será que no me está mintiendo? No, por Dios, pastor, no le miento. Y mencionamos el nombre de Dios y tomamos el nombre de Dios en vano como si fuese cualquier cosa. Y nosotros lo hacemos un chiste, lo hacemos como algo divertido, pero en realidad no es divertido. Es algo que realmente debemos de tener un gran cuidado. Ahora la pregunta es, ¿prohíbe este mandamiento el juramento en los tribunales o en actos solemnes? Este mandamiento de no tomarás el nombre de tu Dios en vano, ¿prohíbe el juramento ante los tribunales o ante algún acto solemne? La respuesta es no, de ninguna manera. Este mandamiento no prohíbe que las personas hagan juramentos. No prohíbe en ninguna manera. Lo que sucede es que en este mundo está tan lleno de engaño y de falta de honradez de parte de las personas. A veces es necesario el juramento para añadir solemnidad, para añadir garantía de confiabilidad a una afirmación o promesa importante. Y qué bueno que nuestro Dios nos ha dado esta oportunidad. Pero el Señor dice que tú sí seas sí y que tú no seas no. Por ejemplo, cuando usted tiene un problema legal y usted ha salido de su país y usted tiene que arreglar esa situación legal, pero usted no se puede hacer presente ante los tribunales a defender su causa. Entonces, para poder solucionar ese problema, usted tiene que buscar un abogado que lo represente y ir a la embajada o al consulado del país donde usted se encuentra y hacer un poder. Es una carta jurada que usted va a decir toda la verdad. A través de ese documento usted le da poder al abogado para que él se presente a los tribunales a defender la causa como si usted fuera. Pero usted hace un juramento de que usted está diciendo la verdad para ser defendido por el abogado. El abogado se defiende a sí mismo como si la persona acusada fuera el abogado. Pero la persona tiene que hacer un juramento. Eso es una carta jurada de que está diciendo la verdad y que es inocente de lo que está sucediendo. Entonces, este mandamiento no exime o no limita que nosotros juremos, sino que lo que dice es que no tomemos el nombre de Dios en vano, así que si lo vamos a hacer, seamos responsables y que tengamos la madurez y la conciencia de lo que estamos haciendo. A eso se refiere este mandamiento. En tercer lugar, ¿cómo se puede tomar el nombre de Dios en vano? Cuando se usa para justificar actividades demoníacas o demoníacas. Cuando el nombre de Dios se usa para justificar actividades que no van de acorde a la voluntad y a la palabra del Señor. Lamentablemente, esto no lo podemos negar y no lo podemos ocultar. En todos los países a nivel mundial, el nombre de Dios se usa para este tipo de negocios, o más bien diría yo, para este tipo de engaños, para actividades demoníacas. Por ejemplo, en las religiones paganas se creía que el nombre de su Dios, el ídolo de ellos, tenía por sí mismo un poder mágico, que su ídolo o su Dios al que ellos adoraban tenía un poder mágico, por lo cual se le utilizaba en exorcismos y juramentos,
y decían por Dios y lo acostumbraban. Y esto sucedió en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En Hechos de los Apóstoles se nos narra un acontecimiento, se nos enseña acerca de unos muchachos que habían oído o habían visto a personas religiosas de religiones paganas hacer estas prácticas, jurar o hacer exorcismos en nombre de sus dioses o de sus ídolos, que se creía tener poderes mágicos. Hechos capítulo 19, versículo 13 al versículo 16. Si me acompaña en su Biblia, Hechos 19, versículo 13 al verso 16, hay un relato que nos debe de llamar mucho la atención para tener un gran cuidado respecto a lo que vamos a hacer. Dice el versículo 13, pero algunos de los judíos, mire cómo lo describe Lucas, el escritor al libro de los Hechos, pero algunos de los judíos, ¿quiénes eran? Eran judíos, no eran cualquier persona. Pero aparte de ser judíos, eran exorcistas ambulantes, o sea, eran vagos. Eran exorcistas ambulantes, vagos y mentirosos, porque exorcistas eran mentirosos. Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, ellos ni siquiera lo conocían. ¿Está entendiendo? Estos judíos exorcistas ambulantes intentan invocar el nombre de Jesús sobre espíritus malos, o sea, sobre demonios, diciendo: os conjuramos en nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y dice el verso 14: había 7 hijos de un tal Escevas, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quién sois? O sea, les está diciendo a ustedes quiénes son para venir y conjurarme o usar el nombre de Jesús contra mí, si ustedes ni siquiera conocen a Jesús. Están usando el nombre de Dios en vano. Verso 16: y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Este acontecimiento es bien, llama mucho la atención, porque aquí nosotros tendríamos que reflexionar respecto a las personas que dicen ser cristianos o que tienen prácticas o acostumbran practicar o hacer una especie de exorcismo sobre otras personas. Yo no sé si usted conoce, pero hay personas que se dedican a andar orando por medio mundo. Y no está mal orar por la gente, pero uno no puede andar orando por medio mundo o pretendiendo que va a andar sacando espíritus o demonios de todas las personas cuando uno no tiene una relación personal con el Señor Jesús y no ha tenido un encuentro personal con Cristo y no conoce cómo el Espíritu Santo se manifiesta y se glorifica y opera a través de nuestras vidas. El Señor en ningún momento dijo que fuéramos a seguir a los demonios. Lo que el Señor dijo fue que las señales nos iban a seguir a nosotros. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En ningún momento el Señor nos mandó a buscar a los demonios, sino que hagamos el trabajo que nos compete en el momento que es preciso. Pero hay personas que les gusta esto, acostumbran ser como estos hijos de Sebas, que son exorcistas ambulantes. Son personas que tienen el nombre de cristianos y no se congregan en ningún lugar. O son personas que van a una iglesia, pero no se sujetan ni al pastor ni a los líderes. Son personas que acostumbran vivir en rebeldía en la iglesia y pretenden andar orando por medio mundo, creyendo que los demonios se les van a sujetar. Y Satanás más que nadie conoce el principio de autoridad. Satanás más que nadie conoce el principio de autoridad. Y si nosotros no estamos bajo la autoridad de Cristo y de los líderes de la iglesia, un cristiano no puede pretender que el demonio o Satanás se le va a sujetar, porque Satanás, él conoce el principio de autoridad. Él sabe que una persona debe estar bajo autoridad para que pueda ejercer y poder
poner en práctica la autoridad. Y esto es importante entenderlo, porque en la actualidad ocurre lo mismo. No solamente cristianos que se convierten en exorcistas ambulantes que quieren andar echando fuera demonios y andar sanando, porque para ellos es como una forma de mostrar espiritualidad. Porque si oran por alguien y esta persona se sana, ellos se creen más espirituales que otros. Ese es grave error. Jesús dijo claramente, cuando los discípulos fueron, dice que los envió a predicar y regresaron, les preguntó Jesús a los discípulos, ¿qué fue lo que sucedió a los 70? Les pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Y ellos venían contentos y le decían, Señor, los enfermos sanaban, los endemoniados eran libres, los paralíticos se levantaban, los mudos hablaban, los ciegos veían, los sordos escuchaban, habían milagros extraordinarios. Y el Señor les dice, no se alegren porque esos milagros hayan sucedido a través de ustedes. Más bien alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Hacer milagros no es sinónimo de estar en paz con Dios o de ser un buen cristiano. Porque entre esos 70 que fueron y sacaron demonios, que hicieron sanidades, andaba Judas. Y Judas no tenía una relación real con el Señor. Lo mismo ocurre en la actualidad. Hay muchas personas, brujos, hechiceros, todos aquellos que practican todo tipo de ocultismo, todo tipo de práctica, magia negra, magia blanca, todo tipo de encantamientos o de prácticas, toman el nombre de Jehová en vano. Porque usted llega a esos lugares y la gente siempre dice, en nombre de Dios se va a sanar. Hasta el brujo le dice, en nombre de Dios se va a sanar. Para decir que lo hacen en nombre de Dios, que están usando el nombre de Dios cuando en realidad es una práctica de ocultismo, cuando en realidad es una práctica de espíritu de adivinación. Por eso debemos de tener cuidado, porque está escrito que todas las prácticas de ocultismo, toda práctica que no viene de parte de Dios, son abominación a Jehová. Deuteronomio capítulo 18, versículo 10, 11 y 12, el Señor dio esta palabra. Deuteronomio 18, 10 al 12 dice, no sea hallado en ti, le está diciendo a Israel, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. En otras palabras, el Señor echó a las naciones de los amorreos, a los heteos, a todas las naciones que estaban en la tierra que fluía leche y miel, porque tenían estas prácticas de ocultismo, de hechicería, de sortílego, de adivinación, acostumbraban a hacer encantamientos, prácticas de adivinación, de consultar a los muertos. El Señor había echado a esas naciones y le dio la tierra a Israel, pero le dice, por eso mismo eché estas naciones delante de ti, para que tú no practiques tales cosas. Pero al parecer Israel, con el tiempo, comenzó incluso ellos mismos a hacer este tipo de prácticas y usándolo en nombre de Dios, haciendo tales prácticas. Israel traía esa idea de Egipto. Por ejemplo, ustedes se recuerdan cuando en el desierto, la Biblia dice de que cuando Moisés subió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, los judíos se quedaron al pie de la montaña en el campamento, y mientras ellos se fueron le dijeron a Aarón, haznos un Dios. Nosotros no podemos estar sin Moisés aquí, no tenemos la presencia de Dios con nosotros, porque Moisés se ha ido, quizás se lo comieran las bestias. Y dice la Biblia que Aarón, por la presión de la gente, de los judíos, les pidió todas las prendas de oro y fundió todo el oro y les hizo un becerro. Y dice que ellos adoraban ese becerro y le decían, tú eres nuestro Dios, en ti ponemos nuestra confianza. Y ellos creían que estaban adorando a Dios a través de ese animal o a través de esa imagen, lo que hablaba el pastor el jueves pasado. Se hicieron imagen, por eso el Señor le dijo, prohibido hacerlo. Y no tomen mi nombre en vano, creyendo que por pronunciar mi nombre yo estoy agradado con ustedes, porque nuestra confianza debe estar solamente en Jehová y su nombre debe de ser honrado y respetado. En cuarto lugar,
¿cómo se toma el nombre de Dios en vano? Cuando decimos que somos cristianos y no actuamos como tales. Cuando decimos que somos cristianos, pero nuestros actos, nuestras actitudes son totalmente contrarias a lo que nosotros decimos con nuestra boca. Una de las formas más comunes de tomar el nombre de Dios en vano es cuando decimos que somos creyentes, que somos cristianos. Si yo voy a la iglesia, si yo canto, si yo predico, si yo soy líder de la iglesia, y algunos, si yo hasta soy bien amigo del pastor. La gente, pero lo que dicen no lo practica. En otras palabras, no practicamos lo que nosotros predicamos o lo que decimos ser. Romanos capítulo 2, versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios, oiga, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. El Señor le está diciendo a los romanos eran gentiles. O sea, hablando geográficamente, los romanos eran gentiles, no eran judíos. Pero aquí Pablo usa la figura de gentil para referirse al que no ha conocido a Cristo, o sea, al que no es cristiano. Y él dice que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, o sea, entre los que no son cristianos, por causa nuestra. O sea, al respecto de esto bien podríamos decir, o lo podríamos decir de esta manera, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los que no son creyentes por causa de lo que nosotros decimos ser, pero que no practicamos. O sea, decimos ser cristianos, pero nuestros actos son contrarios. Dejan mucho que desear. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado a la gente decir, ¿y que acaso no sos cristiano? ¿Y que acaso vos no vas a la iglesia para estar diciendo esas palabrotas? Y en la iglesia vos decís esas malas palabras. O sea, la gente dice, para ser como vos, mejor no voy a la iglesia. Y blasfemamos el nombre de Dios por causa de nuestras malas actitudes y nuestras malas obras. La gente le dice, ¿y por qué actúas de esa manera si decís que sos cristiano? ¿Y por qué es que engañaste a fulano de tal si sos cristiano? ¿Y por qué es de que sos tramposo si decís que eres cristiano? ¿Por qué te acostumbras a mentir o insultas a la gente? ¿O por qué engañas a la gente si dices que... Y el nombre de Dios es blasfemado y tomado en vano por nuestras malas obras, nuestras malas actuaciones. Cuando alguien dice ser embajador del rey y no actúa como tal, hermanos, entonces es tomado el nombre de Dios en vano, porque nosotros, dice el apóstol Pablo, somos embajadores de Dios. Nosotros somos los representantes de Dios en la tierra. Y si nosotros no representamos el nombre de Dios en vano, no representamos el nombre de Dios de la mejor manera o de la forma correcta, lo que hacemos es usar el nombre de Dios en vano, porque decimos adorar a un Dios al cual nosotros no respetamos, al cual nosotros no honramos con nuestros actos. Quiero concluir esta noche diciendo que hemos visto algunos ejemplos de cómo se suele tomar el nombre de Dios en vano, pero quiero referirme a la iglesia del Señor, a la iglesia del Príncipe de Paz aquí en Costa Rica y a todos los hermanos que nos sintonizan en cualquier lugar de la denominación o iglesia que sea. En el nombre del Señor, hermanos, vivamos como dignos embajadores y representantes de Dios, de un Dios santo. Honremos su nombre. Que el nombre de Dios no sea blasfemado y que no sea tomado en vano ni por nosotros ni por la gente a causa de nuestras malas obras. Deberíamos también de esforzarnos por vivir o tratar de vivir en santidad para Dios y no tomar el nombre de Dios en vano en asuntos que no sean los correctos. Deberíamos de esforzarnos para que el nombre de Dios no sea blasfemado y no acostumbrar a decir el nombre de Dios o prometer en el nombre del Señor cuando en realidad no estamos dispuestos a cumplir con lo que nosotros hemos dicho. A veces nos valemos de ese calificativo de cristianos. Hay mucha gente no cristiana que confía en el cristiano porque dice, es cristiano, el hermano, la hermana, no me va a quedar mal. Y resulta que terminamos quedando mal.
Y después inventamos un montón de excusas para tratar de solucionar el problema, pero realmente ya quedamos mal. Incluso dijimos, por Dios yo le prometo, mañana a tales horas o tal cosa yo la voy a hacer así como se lo digo. Y por Diosito que allá hay un Dios en el cielo que me está viendo. Todavía tenemos el valor de decir así. Y algunos son más atrevidos que dicen, y que Dios me castigue si estoy mintiendo. Y ellos saben que están mintiendo. Y Dios por pura misericordia no nos ha matado porque nos ama. Porque muchas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano. Pero que el Señor nos ayude. Porque realmente a veces nosotros acostumbramos. Por ejemplo, cuando una persona va de camino y alguien le dice que le vaya viendo un fulano, primero Dios, que regrese con bien. No es malo, o sea, es un deseo que se espera en que Dios le guarde y que le haga volver con bien. Pero estamos hablando de promesas. Cuando uno hace promesas y hace cosas que son serias y toma el nombre de Dios para generar confianza en las personas, y al final terminamos quedando mal. A eso dice el Señor: no tomes mi nombre en vano. No seamos como los judíos, que tenían como un mandato divino el jurar por el nombre de Dios, pero después lo habían agarrado como rutina, como si de cualquier cosa se tratara, como si de cualquier persona se tratara. Pero Jehová es nuestro Dios, Él es santo y su nombre debe ser exaltado. Vamos a hacer una oración al Señor, dándole gracias esta noche.